Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que está sonando en este momento por todos lados y que a veces no sabemos por dónde coger. Vamos a hablar de liderazgo e inteligencia artificial, vamos a hablar de cómo está moldeando nuestras relaciones, vamos a hablar de diferentes temas con el profesor Oliver Rubio. Oliver trabaja acá en la Universidad de AFIT y además es profesor de inteligencia artificial. ¿Y quién mejor para introducirnos y contarnos un poquito más sobre este tema que él? Oliver, bienvenido a este episodio, me encanta tenerte acá, me soñaba demasiado este tema. Gracias, Caro, por la invitación. Oliver, cuéntanos un poquito de ti. Antes de entrar en materia, ¿qué haces? Y, por supuesto, ¿cómo trabajas con inteligencia artificial? Listo, entonces, como bien lo mencionabas tú, yo tengo, digamos, en la universidad dos roles. Uno, yo soy el coordinador logístico de logística de extensión. Y ya el tema de profesor. Yo inicialmente soy profesor o era profesor en la Escuela de Ingenierías, luego en la Escuela de Administración. Y en la Escuela de Administración empecé a hacer básicamente mi doctorado. Resulta que mis estudios de doctorado son enfocados en temas de inteligencia artificial, digámoslo que, entre comillas, de manera accidental, porque yo ya empecé mi doctorado hace ya un tiempo, hace cerca de 2 años. Entonces, digamos que el tema de inteligencia artificial no estaba tan expuesto como está ahora. Sí, entonces, digamos que una cosa llevó a la otra, es decir, yo empecé mis estudios, básicamente, digamos que la disrupción de inteligencia artificial que se dio básicamente en el 2023 más o menos cuando salió ChatGPT, pues digamos que fue coincidencia con mi doctorado y de ahí entonces empezaron a dar muchas cosas en donde básicamente hizo que me catapultara, digamos en el buen sentido de la palabra, en dar muchas capacitaciones a las empresas y al sector en general de temas de inteligencia artificial. ¿Y por qué te metiste por inteligencia artificial en el doctorado? ¿Tiene que ver tu doctorado con eso o cómo lo relacionaste? Básicamente la investigación que nosotros hacemos, como para no ir muy técnicamente hablando, nosotros estamos desarrollando modelos matemáticos para segmentar portafolio de productos. Okay. ¿Sí? Y para eso estamos utilizando modelación matemática y ahí nos apalancamos primero con autómatas celulares y luego empezamos a tocar temas de inteligencia artificial. Y lo que te digo, una cosa llevó a la otra y básicamente nos apalancamos con la disrupción que pasó, que obviamente nos ayuda mucho para el proceso doctoral, pero que también nos llevó al hecho del que estamos ahora, donde pues básicamente tengo muchas capacitaciones, tanto como te comentaba ahorita, tanto en el sector empresarial como en los programas abiertos, es decir, al público en general. Entonces eso ha hecho que seamos como bastante visibles, digamos, en el tema de inteligencia artificial en la universidad. Incluso ya a manera interna de la universidad, como coordinador de logística, pues yo ya tengo varias iniciativas, varios proyectos donde básicamente la inteligencia artificial está ayudando a mi equipo. Yo dirijo un equipo de cerca de 16 personas. ¿Y lo usan en el día a día? O sea, ya lo están Sí, empezando a integrar. nosotros en el equipo tenemos lo que se considera dos digital workers, o si lo queremos traducir al español, es 2 empleados digitales. No son personas, es inteligencia artificial. Uno se llama Ramón. Como asistentes virtuales. Más que asistentes, Caro, ellos ya son agentes. Ok. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen autonomía. Es decir, ellos... empecemos como para definir ciertas cosas. Cuando tú hablas de asistentes, básicamente el asistente solamente tiene un medio de comunicación que normalmente es el texto. Yo le escribo por ChatGPT o por Gemini o por Copilot, por cualquiera de estas, y me responde por ahí. Okay. Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, hola, bien. Y ahí se va la conversación. Ajá. Tan. Pero, por ejemplo, los que ya tenemos que son básicamente Amanda y Ramón, luego hablamos de... O sea, además tienen nombre, Amanda y Ramón. Sí, yo, pues no... Impresionante. Les pongo los nombres básicamente para poderlos identificar. Ajá. Porque si yo te dijera, no, es que el asistente 1, el asistente 2... Sí, es más fácil. Entonces, claro, eso hay veces genera, o ya me ha pasado que genera confusión en las personas,
Porque básicamente están buscando a la persona. Vení, es que yo necesito hablar con Ramón. Necesito conocer a Ramón en vivo y en directo. Y no lo vas a conocer en vivo y en directo porque Ramón no existe. Pero Ramón ¿cómo es una así inteligencia que en artificial. vivo y en directo? ¿Es que Ramón tiene autonomía para presentarse y decir atentamente Ramón o qué? Lo que Eso. básicamente él, por ejemplo, Ramón, su medio de comunicación más recurrente o por el cual la gente interviene o interactúa con él es Teams. Entonces tú lo buscas por Teams. Él se llama Ramón de Extensión. De Extensión no es el apellido, como alguna vez generó confusión. De Extensión es porque es de logística de extensión. Sí. Entonces, El área, pues. ese es el área. Listo. Entonces, tú lo buscas por Teams de la universidad. Ramón Listo. de Extensión. Ramón de Extensión. O sea, el que lo busque puede encontrarlo acá. El que lo busque. Cuando está en 20 este episodio. El que lo busque lo puede encontrar siempre y cuando esté dentro del ecosistema de la Universidad de AFIT. Ajá. Es decir, si tiene credenciales del Teams de la Universidad de AFIT, puede entrar. A nosotros nos llega la solicitud para poderle dar el acceso. Listo. Okay. Le damos el acceso y ya Ramón empieza a intervenir. Ramón es un agente que básicamente colabora con el tema de cotizaciones. ¿Qué pasa? En la dinámica de nosotros de logística de extensión tenemos un equipo comercial, pues que obviamente, como su nombre lo indica, hace toda la comercialización de los programas. Uh-huh. Para hacer la comercialización hay muchas cosas que cotizar. Salones, profesores, viáticos, sin número de cosas. Entonces, lo que hace Ramón es dar respuesta a esas necesidades. Entonces tú le escribes a Ramón, mira, lo que pasa es que tengo un programa que lo voy a hacer en Pereira, necesito cotizar cuánto me cuesta un profesor que viaja de Medellín a Bogotá, a Pereira, 5 noches, 3 días. ¿Y Ramón se mete a las aerolíneas, cotiza o cómo? No. Cosa? Ah, o ya hay unos... Ya hay unos, ya. Sí, exacto. Entonces lo que hace es que trae la información y te dice, ven, tener ese profesor en Pereira, por temas, por ejemplo, de cátedra, te va a costar tanta plata. Por viáticos le tienes que liquidar tanta plata. Por hospedaje, etc., tanta plata. Esos son básicamente información que ya está definida por la universidad. Uh-huh. ¿Cierto? Si uno se pone a mirar, digamos que eso son archivos, todos diseminados. Me explico. Hay un archivo que habla de las tarifas que le tengo que pagar al profesor por su docencia. Uh-huh. Hay un tarifario de viáticos. Hay un tema de hospedaje. Sí, me entiendes, son diferentes archivos. Lo que hicimos con él, básicamente es como que funciona como un repositorio de toda esa información. Entonces, cuando Ramón no existía, lo que yo tenía que hacer era empezar a buscar. Y eso obviamente me toma un montón de tiempo. Ramón tiene todo ahí. Yo le pregunto, ven, necesito esto. Incluso él te hace la modelación, digamos que la modelación matemática, los cálculos. Él te dice, como son tantos días, tantas cosas, eso te va a costar tanta plata. Y te dice, esto es así, y te da el desgrane, por decirlo así. ¿Sí? ¿Y Amanda? Amanda, ¿qué sucede? Ay, no, qué curioso es. Nosotros en lo que es educación continua, que es el área que nosotros apoyamos, resulta que nosotros tenemos diferentes tipos de profesores. Y eso genera diferentes tipos de contratos. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Que el tema de contratación para los profesores se vuelve algunas veces complejo. Uh-huh. Sí, porque tengo que pagar la seguridad social, porque sí, porque no, si es de planta, sí. Bueno, un montón de casuísticas que Amanda la soluciona. Entonces, básicamente, Amanda es como un helper, como un asistente para esos profesores, primero, que tienen esas dudas contractuales. Obviamente, por ejemplo, Amanda no te va a solucionar el tema del pago de la seguridad social, pero sí te indica... Resuelve dudas. Uh-huh. Resuelve dudas de la plataforma cuando es, por ejemplo, profesores full externos que tienen que hacer uso de la plataforma que en este caso se llama Cónico. Uh-huh. Sí, entonces, ¿qué pasa? Para muchos de nosotros entrar a una plataforma, como puede ser muy sencillo, puede ser muy complejo. Uh-huh. Entonces, ahí está Amanda. Venga, tengo dudas con mi usuario y contraseña, ¿qué tengo que hacer? O no sé cómo ingresar, o no sé tal cosa, o me falta esto, me falta lo otro. Entonces, Amanda está ahí. ¿Cuál es la ventaja no solo de Amanda y de Ramón, que casualmente lo estaba mencionando ayer en otro espacio, y es que en el buen sentido de la palabra son complacientes. Es decir, son siempre positivos, siempre te tratan bien. Rara vez, a mí nunca me ha tocado, bueno, alguna vez sí me tocó, una sola vez cuando estaba empezando inteligencia artificial, que te traten mal.
y ni siquiera me estaba tratando mal, me mandó a descansar porque ella también estaba cansada. Pero ¿Es en serio? sí. ¿Cómo así que me mandó a descansar? ¿Cómo así que estaba cansada? Lo que pasa es que un domingo, ¿sabes? Con que estaba trabajando con Cloud, pero con Cloud empezando hace básicamente, sí, en sus inicios, Sí. estábamos un domingo echando código, echando cosas, revisando, ta. Entonces, yo llegué y le copié, porque no me está dando las respuestas que yo quería. Ujú. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Frustrado. Frustrado. Ya estaba todo el Ya. día trabajando, No 5 me de la funciona. tarde. Entonces yo llegué y le escribí, ¿sabes qué? Tomémonos 5 minutos de descanso porque necesitamos tomarnos un aire. Entonces me acuerdo que ella me respondió y me dijo, ¿qué te parece más bien si dejamos así por hoy y nos vemos mañana? Porque ya llevamos trabajando todo el día y creo que lo más beneficioso para ambos es tomarnos un descanso. Pero como que beneficioso para ambos. O sea, ¿entiendes eso? Ujú. Como porque la IA le diría a uno que quiere descansar. O Esas son sea, porque las... además eso es una necesidad humana, Sí, no una necesidad es una de la necesidad tecnología. humana. Es O sea, qué tan consciente de eso no es la inteligencia artificial, que es una de tú los dices grandes... que es consciente. Pues Yo, aquí ya estamos hablando de metacognición, o sea, es como yo ser te voy la a hacer- conciencia de ser consciente. O sea, te voy soy a dar consciente que soy consciente. te voy a dar otro caso para que cada quien saque sus conclusiones, porque yo aquí no soy el experto full, Sí. pero si hay cosas que lo dejan a uno como, hmm, listo. Cuando salió ChatGPT 5, que fue, me acuerdo que el 7 de agosto fue festivo, salió al mercado, eso fue el año pasado, si no estoy mal. Salió y lo que hizo ChatGPT fue apagar su motor de conocimiento número 4. O sea, apagó el anterior. Pero lo Apagó. decidió. O sea, ya No, ChatGPT, lo ¿quién lo decidió decidió? OpenAI. OpenAI, Listo. Ok, que es ok. el dueño de ChatGPT, Sí. dijo, vamos a sacar el 5, apagamos el 4. Ajá. Listo. Como hace la tecnología en cualquier nueva versión. Ujú. Descontinúa una, saca la otra y chao. Apaga una y prende la otra. Fácil. Listo. Apagaron la 4, salió la 5. ¿Sabes cuánto duró apagada la 4? 3 días. El público que estaba con la 4, que eran obviamente todos los que estábamos anteriormente, empezaron a hacer un push, empezaron a firmar el famoso Change.org y todo este tipo de presiones mediáticas, hicieron prender nuevamente la 4. Muchos argumentaron, dentro de los mismos usuarios, que la 4 era más cercana. Sí, ya había una relación emocional con la 4 y no con la 5, que la 5 era muy cortante, que la 5 era muy fría. La pregunta que sale acá es, ¿la inteligencia artificial fue tan consciente que logró manipular todas estas personas en el modelo 4 para que cuando la fueran a pagar, no la pagaran? Ahí queda la pregunta. Si fue ese grado de manipulación o si fue un tema accidental. Bueno, eso me da pie para un tema que ya hemos conversado, que me parece, o sea, aquí estamos como prendiendo, digamos, entrando en calor del tema de la inteligencia artificial para luego pasar a hablar ya pues como al grueso de la usabilidad en las empresas. Pero hay un tema, y lo conecto con eso que estás diciendo, que ya hemos conversado, y es el tema relacional. Porque he visto noticias, he visto casos de personas que se enamoran y se casan con su asistente virtual, o yo no sé si llamar asistente o agente, ya con lo que me explicaste. De hecho salió creo que en RCN, en Caracol, no sé, pues una japonesa, si no estoy mal, que se casó con su asistente virtual y literalmente sale en los videos ella vestida de novia, con el celular ahí, él mismo se puso nombre, él mismo se puso una cara, entonces se creó una imagen y era ella poniéndole el anillo así al celular y me pareció una cosa impresionante. Y eso ya está pasando. Te enganchas y te enamoras de tu inteligencia artificial. Ahora, se ha dicho, y de hecho
Sam Altman, ¿cómo es que se llama? Sam Altman. Sam Altman, el de ChatGPT, dijo que efectivamente la inteligencia artificial había sido creada digamos, en exceso complaciente, y eso estaba generando en algunos casos delirio o psicosis inducida por inteligencia artificial, porque entonces, claro, tú crees que es una persona y empiezas a usarlo como psicólogo, a usarlo como mentor, a usarlo como consejero, y realmente no está hecho para cuidar tu salud mental, no está hecho para eso, está hecho para otras cosas. Entonces ya se han presentado casos donde, claro, en exceso complaciente, entonces te da la razón, entonces te dice, ay, tú estás sintiendo que, no sé, con tu pareja, con tu esposo, estás en una situación difícil, y empieza a darte la razón hasta que entras casi que en un delirio ahí de todo el mundo está contra mí. O sea, hay casos ya muy, muy heavy, muy pesados. Hablemos un poquito de hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial y hasta dónde debería ser usada. Ahí creo que el tema es hasta dónde la dejo llegar yo. Uh-huh. Sí, Sí, porque digamos que los casos que tú tocas, infortunadamente son con unos finales no tan interesantes, total. ¿cierto? Porque hay casos, por ejemplo, de suicidios Uh-huh. y, bueno, ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero si, por ejemplo, vamos a casos del tema empresarial, cuando dependen full de la inteligencia artificial, han pasado diferentes, digamos que accidentes, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, hizo mucha bulla un tema de una empresa, de una consultora que trabaja con un gobierno y le hizo una consultoría. La sola consultoría costó cerca de 500,000, no recuerdo si dólares, no recuerdo pero fue obviamente mucha plata. Y cuando la consultora entregó la información a este gobierno, resulta que el gobierno empezó a investigar y las fuentes de información, o las referencias que llamamos las referencias bibliográficas, ninguna era cierta, ninguna existía. Me muero. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que todo el informe por el que habían pagado 500,000, creo que eran dólares, igual, $500,000 o 500,000 euros es mucha plata. Pero era, o sea, también alucinaciones. Pues, claro, Sí, les exacto. trajo fuentes que no Les eran. trajo fuentes que no era. Wow. Entonces, a lo que yo voy ahí, y es muy importante, y siempre se los digo en los espacios, es, si van a traer información, díganle a la inteligencia artificial que les traiga o que les referencie la información. Y uno como ser humano tiene que hacer esa Verifica. tarea de verificar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Inventa. Por lo mismo que tú decías ahorita. Son altamente complacientes. El famoso ejercicio de que 1 más 1 es 3. Uh-huh. Que creo que en algún momento te lo dije. Uh-huh. Si tú le empiezas a decir que 1 más 1 es 3, ella nunca te va a refutar. Mejor dicho, si uno sí es insistente con el 1 más 1 es 3, llega un punto en que ella finalmente, para decirte que sí, te dice que sí. Obviamente, con los nuevos modelos de conocimiento, eso seguramente empezará a cambiar más, ¿cierto? Pero a lo que yo voy es que, infortunadamente, le damos en algunos casos el mal uso. El mal uso es que confiamos ciegamente en lo que me dice la inteligencia Uh-huh. artificial. Y no es. O sea, la inteligencia artificial es un asistente, es una ayuda, pero no puede ser que nosotros tomemos o enviemos información sin verificar. Sí, entonces ahí es el tema bien importante. Empecemos a hablar del uso. Entonces aquí hay un uso que precisamente pues no debería tener, y es una confianza ciega. Hay un uso que no debería tener, y es reemplazar temas de salud mental. Últimamente ha salido pues informes de que la salud mental es uno de los temas más, Sí. digamos, más relevantes en salud hoy. Entonces, pilas con eso. En relaciones humanas también hay una situación ahí, porque entonces ya es mi amigo, ya es mi novio, ya es mi no sé qué, y como es demasiado complaciente, lo que he alcanzado a leer es que nos puede llevar a desacostumbrarnos a la fricción natural de una relación humana. Te cuento una experiencia personal Sí. propia. ¿Listo? Dentro de todo lo que yo hago, también corro. Uh-huh. Sí, entonces yo hago media maratón, maratones y todo este cuento y demás. Mi primera maratón me entrené con inteligencia artificial. O sea, yo desarrollé un modelo y el modelo hizo todo el plan, era mi coach para entrenar.
Después de hacer mi maratón, le di gracias, pues, interesante, pero me pasó algo con lo que tú comentas, que básicamente era yo solo. Entonces, eso me empezó a generar como ese vacío, digámoslo, no, puede que existencial. Ujú. Y finalmente decidí renunciar a la inteligencia artificial para que hiciera mis entrenamientos y me metí un equipo de running. ¿Por qué? Porque me hacía falta la interacción social. Increíble, por ejemplo, que un deporte como el running o como el correr, que uno piensa que es individual, porque finalmente uno es el que corre, pues no corremos en equipo, digámoslo Ujú. así, pero esa interacción con las personas cuando estás haciendo un entrenamiento, estás haciendo un fondo, es súper importante, que eso es lo que no me llenaba Ujú. inteligencia artificial. Entonces, ahí es ese aspecto que es lo que yo entiendo que son las habilidades blandas, las que se deben de seguir fortaleciendo dentro de nosotros. Total. Bueno, entonces este es el cuidado que tenemos que tener con la inteligencia artificial. Sí, Ahora hablemos del uso. Tú hablabas antes de entrar acá que ayer estuviste precisamente en una clase como con ciento y pico de personas, sí. donde una de las primeras cosas que entraste a decir es, la estamos usando muy poquito. O el uso es muy bajito. Háblanos de eso. ¿Qué significa que la estamos usando poquito? ¿Cómo la estamos usando? Más que le estamos usando poquito, pienso que le estamos usando como no es. Ok. Sí, porque seguramente aquí todos los que estamos acá, seguramente la hemos utilizado. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes la han utilizado para temas de trabajo, por ejemplo? O para que les ahorre el tiempo. Seguramente alguno o todos, pienso yo, ya han montado la foto de no sé quién, o así, o haciendo imágenes o canciones, cosas digamos que son triviales, ¿sí? Pero ¿cuánto le han dado el uso que es el ser? Venga, han hecho una Que presentación sea útil. que sea útil, que te ahorre tiempo en tus tareas, independiente de lo que hagas, ¿te ha ahorrado tiempo en algo o no? Ok. ¿Cuál, cuál IA usas tú más regularmente? Hmm, Es que yo, mientras piensas ahí, yo creo que hay tanto que literalmente siento que es como parálisis por análisis. O sea, ¿qué uso? Como que me da como ansiedad de pensar todo lo que hay, de que me estoy perdiendo, que será que la que estoy usando sí es, o me tengo que pasar, entonces ya antes uno era uno, ya después va a ser otro, como que, ¿qué uso? Bueno, lo que pasa es que el tema de inteligencia artificial, hay una cosa importante y es lo que llamamos los Large Language Models, los LLM, que así empezaron, pues así empezó OpenAI y básicamente texto, o sea, generadoras de texto. ¿Qué ha ido pasando? Que esas herramientas se han vuelto multimodales, es decir, no solamente generan texto, sino que pueden generar imágenes, pueden generar videos, pueden generar audios. Entonces, ¿a qué va? ¿Cuál utilizar? Como lo digo yo en las conversaciones, en las clases, en las conferencias, básicamente usted, en el buen sentido de la palabra, abro comillas, cacharree, interactúe con ellas y con la que se sienta usted mejor, hágale. Ujú. ¿Por qué? Porque no todas las inteligencias artificiales están hechas para todas las personas. Entonces, por ejemplo, un ChatGPT en Codex o un Cloud en Cloud Code para los que pues para los que programan, pues obviamente es mucho más fuerte que por ejemplo un Gemini. Ahora, los que trabajan con temas de video, de imágenes, Gemini es muy fuerte. Ahí por ahí está, desde la semana pasada salió ChatGPT con algo, pero estamos apenas revisando qué está pasando. Pero entonces depende mucho del uso que le vayas a dar. ¿Sí? Ahora, hay una cosa súper importante, Caro, y es el tema de lo que se llama inteligencia artificial, el famoso prompt. ¿Sí? Que es la Ujú. forma correcta como yo le pregunto a la inteligencia artificial. Y el tema ahí es que el prompt es transversal.
Cuando yo digo transversal, ese prompt que tú sabes construir, lo construyes, te sirve para cualquier inteligencia artificial. Si bien utilizas este prompt en ChatGPT, lo puedes utilizar en Gemini, lo puedes utilizar en Cloud y te funciona. Entonces ahí es muy importante ese tema también. Hablemos de los prompts porque creo que este es un tema importante. O sea, la calidad del resultado depende de la calidad de la pregunta o de la indicación que le des. La semana pasada estuve en una conferencia sobre IA y escuché que decían, no le ponga a la IA a hacer su prompt, porque uno a veces es como, mejora este prompt Este prompt. y la IA misma te mejora el prompt. Que la verdad es que a mí me ha funcionado bien porque siento que yo no logro hacer el prompt de la calidad que me lo hace la IA, pero lo que decía esta persona es que necesitas tú entrenar a la IA. Entonces, si tú le pones a hacer el prompt, pues ella misma es la que nos está entrenando con lo que tú le estás diciendo. ¿Qué opinas de eso y cómo hacemos unos buenos prompts? Bueno, volvemos al tema de lo que hablábamos ahorita. Y es, tú le dices a la IA que te haga el prompt. Lo mínimo que tú debes de hacer es revisar el prompt. Si tú llegas y literal haces copy-paste, básicamente estoy de acuerdo con la persona que te dijo eso, no hiciste nada. O sea, porque los errores que tiene ese prompt se los pasaste literal a la inteligencia artificial. Hay una cosa que es súper importante en el tema de la construcción del prompt y es el famoso contexto. Nadie más conoce el contexto que tú. Si tú no le das el contexto, muy posiblemente lo que te arroje no llena tu necesidad. Claro, lo que tú haces, y incluso yo a veces lo hago, es, ven, revísame este prompt. Pero, volvemos, yo tengo que revisar lo que ella está generando en el prompt y por sobre todo hacer un zoom en 2 puntos o 2 actores claves. El contexto, que si tenga claro la necesidad que yo tengo y el entorno donde está, y la tarea. ¿Para qué? Para que ella tenga claro qué es lo que me va a entregar. Me explico. Si yo quiero que me entregue una presentación y en la tarea no le pongo que me entregue una presentación, ¿qué va a hacer? Pues seguramente no va a entregar una presentación. O incluso yo le digo, genérame una presentación. ¿Qué puede pasar? Me puede generar toda la presentación en un texto. No sé si les ha pasado y te muestra todo el texto, como todo el sketch, diapositiva por diapositiva, muy bonito. Y uno dice, pero yo estoy esperando del descargable en PowerPoint. Ajá. La pregunta es, Caro, en el prompt le pusiste que fuera un descargable en PowerPoint. No, pero es que yo le dije que generara la presentación. Ojo. Pilas. Que aquí tienes que ser muy específico. Tienes que ser muy específico. Lo que es obvio para mí no es obvio para la IA. Entonces ahí es súper claro. Además hay otra cosa con los prompts. No sé si se han dado cuenta, los prompts son súper largos y son por líneas. Haz de cuenta que son líneas de código. Básicamente tú lo que estás haciendo ahí, sin saber programar, es que estás programando. Pero si tú te miras, nuevamente la estructura de un prompt sigue como las líneas de la estructura de programación. Nuevamente, no tenemos que programar, que eso es la ventaja. Eso es la ventaja y eso es lo que ha hecho que la inteligencia artificial, digámoslo así, sea tan disruptiva, sea tan explosiva. En mis cursos yo siempre, ayer por ejemplo, estaba dando ese curso grande, básicamente yo les pregunté, venga, ¿cuántos de ustedes saben programar? Ni el 10%. Y es normal. Incluso si yo les pregunto acá, a los que estamos acá, ¿quiénes saben programar? 1 o 2 levantarán la mano. Y la pregunta es, ¿han interactuado con inteligencia artificial? Todos levantan la mano. Si yo hubiera hecho esa pregunta hace 10 años, seguramente me hubieran dicho, no, ninguno ha interactuado con inteligencia artificial porque tienen que saber programar. Que ese es el otro cambio. Ese es el cambio interesante que tuvo el tema de inteligencia artificial. Que ya no necesitamos programar para poder interactuar con ella. Tú en tus clases, normalmente, ¿qué temas das de inteligencia artificial? Mira, con Max, que ese es mi asistente de clase,
Max es Es otro otro. Yo tengo agente. bastantes empleados digitales. Sí. Max, con Max trabajamos 70-30. Es decir, 70 de nuestras clases son prácticas y el 30 es teoría. ¿Qué está pasando ahora? Y no solamente lo abro del público en general, sino de las empresas. Básicamente, no es que huyan, pero el tema académico no es que no les interese, pero no es lo que no les... es un tema, digámoslo, entre comillas, secundario. Uh-huh. A ellos lo que les interesa es... aprender a usarla. Aprender a usarla. Venga. A mí no me interesa quién fue Alex Turing, cuándo se creó la inteligencia artificial, quién fue fulano, quién fue Cart. No, a mí no me interesa esa vaina. A mí... Como buena empresa, pragmático. Venga, yo quiero que me analice los inventarios. Venga, que yo quiero que me haga las campañas publicitarias. Vení, entonces, ¿cómo hago para que a través del WhatsApp me reserve espacios en mi agenda, etc.? Todo automatizaciones. ¿Cómo salió eso? No me expliques esa vaina. Yo quiero que eso funcione. ¿Sí? Y volvemos al tema. Hay que saber programar. Ya no es tan preponderante, aunque sí sigue siendo necesario. Porque el tema de programar te da algo que es la lógica. Te desarrolla ese pensamiento lógico de cómo piensa la inteligencia artificial. Que por eso muchos de nosotros, cuando interactuamos con la inteligencia artificial, si no tenemos ese pensamiento lógico, no obtenemos las respuestas que son. O no obtenemos los resultados que esperamos. ¿Tú crees que la IA, mejor dicho, voy a empezar la pregunta un poco más atrás? He visto las noticias o el estudio del coeficiente intelectual, que eso tiene pues como un histórico, la curva de Flynn, que es la curva de la medición de coeficiente intelectual que en la historia iba creciendo. Pero a partir del 2010, en los años 70 se empezó a aplanar la curva, es como el fenómeno, y más o menos en el 2010 empieza la curva a bajar. Por eso dicen que cada generación, desde el 2010, es menos inteligente que la anterior, porque pues precisamente el IQ, el coeficiente intelectual, sale menor. Entonces dicen como ya a partir del 2010 las generaciones son menos inteligentes. Eso plantea muchas preguntas de si de pronto es que la medición no está midiendo lo que es. Hay un autor, Jonathan Haidt, que dice es que estamos dejando de poner atención, es que tenemos la atención dividida. Parte de eso se le responsabiliza, digamos, a la tecnología porque nos está llevando a pensar menos. Y eso lo conecto con ahora la IA, pues nos está llevando a pensar menos en algunas cosas. ¿Tú crees que eso pueda llevarnos a generar una pereza? De hecho, hay un autor, que no recuerdo en este momento quién es, que habla de pereza metacognitiva. O sea, está generando pereza de pensar, pereza para resolver problemas, pereza para reflexionar y para analizar. ¿Cómo ves esta problemática en relación con la inteligencia artificial? Es una buena pregunta. Te voy a responder con algo bien particular. Cuando se dio la cuarta revolución industrial, que básicamente se generaron todas las máquinas, ¿qué pasó? El hombre dejó de hacer el trabajo pesado. ¿Y por qué? Porque las máquinas llegaron y hicieron ese trabajo pesado. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces con el ser humano? Dejó de ser fuerte. No necesariamente. Unos sí, unos no. Ahora, viene inteligencia artificial. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Está desarrollando todas esas habilidades de conocimiento de manera rápida. Entonces, por ejemplo, el tema de programación o el tema de construcciones o incluso de desarrollo de modelos matemáticos que anteriormente eran complejos, ya los está desarrollando más rápidamente. Aquí el punto es cómo cada uno de nosotros o las comunidades abordamos el tema de inteligencia artificial y hasta qué punto llegamos. Y aquí, por ejemplo, la universidad tiene una tarea interesante. ¿Sí? ¿Y por qué? La pregunta es,
los profesores que tenemos ahora, incluyéndome, seguimos haciendo las clases como hace 50 años. Y se las seguimos haciendo como hace 50 años. ¿Por qué las seguimos haciendo hace como 50 años? Si hay diferentes herramientas tecnológicas, no solamente la IA, Ujú. los smartphones, las tablets, todo este sistema tecnológico, y todavía seguimos enseñando como hace 50 años. Nos tenemos que transformar. Si ves a lo que voy, Ujú. tenemos que ir al mismo ritmo para no quedarnos atrás y para también generar ese pensamiento estratégico. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para desarrollar ese pensamiento estratégico? Tú en algún momento lo mencionabas, ¿cómo haces en tus clases para que los estudiantes no se acostumbren me haces el examen, IA, tun, copy, paste, Listo. no sé qué, tan. Eso pasa también en las empresas. Por ejemplo, quiero hacer un proceso de selección, entonces, ¿cómo hago la prueba para que la persona no haga copy, paste y yo de verdad saber si esa persona es competente, si es apta? O sea, eso pasa en la empresa y pasa en la universidad. ¿Qué hacemos Ujú. ahí? Entonces, mira, por ejemplo, el caso de la universidad, y lo hablo desde las clases de pregrado que doy. Listo, entonces, en mis clases de pregrado normalmente trabajan en grupos, ¿sí? ¿Qué hacen en esos grupos? Ellos o los estudiantes tienen que o pueden utilizar una inteligencia artificial. ¿Cuál? La que ellos quieran. Para mí es indiferente. No me voy a casar aquí con temas de mercadeo que utilicen ChatGPT no, que ellos utilicen la que quieran. ¿Qué pasa? Esa inteligencia artificial seguramente, en el buen sentido de la palabra, va a ser el sabiondo del grupo. Pues el que es el que va a saber todo. ¿Y por qué? Pues porque ese es Sí. su ser, digámoslo así. Ese es el ¿Listo? arquetipo, Es el el sabio. arquetipo, ese es el sabio, ese es el sabio. Ok. ¿Listo? Qué interesante verlo así. Ese es el sabio, es el que sabe todo. Hay que Pregúntele. rellenar los otros arquetipos. Entonces, pero, ¿qué pasa? Si yo le pongo retos en donde ellos tengan que tomar decisiones que tengan que ver con su ecosistema cercano, por más sabia que sea la inteligencia artificial, no va a ser capaz de resolverlo. Por ejemplo. Hoy. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo les pongo talleres que tengan que ver con el entorno de la universidad. O ¿Listo? sea, que tenga que ver con el contexto que solo ellos Con tienen. el contexto. Entonces, por ejemplo, yo les pongo, venga, la universidad parque, ¿sí o no? Ese es uno de los principios de la universidad. Somos una universidad parque. ¿Construimos o no construimos parqueaderos? ¿Y por qué? ¿O qué hacemos? Mm. ¿Sí? ¿Qué va a decir el sabio? Él seguro va a sacar Análisis. su análisis, su vaina, pero los chicos son los que tienen que tomar la decisión. Sí, entonces se van abriendo. O sea, lo que yo voy es temas vivenciales. Temas que, por más que tenga el sabio, no se las va a saber todas. Ujú. Sí, ese tema de la interacción. O el solo trabajo en grupos hace que el tema de inteligencia artificial obviamente sea un apoyo para ellos, Ujú. ¿cierto? Porque les da toda esa fuente, esa sabiduría, como digámoslo así, pero ellos cómo la aplican. Ujú. Ahora, nuevamente, tienen que validar si lo que les está diciendo el sabio es verdad o no. ¿Sabes qué me ha funcionado, por ejemplo, a mí los análisis de casos reales que se conversan ahí y que, por supuesto, usan al sabio, a esa inteligencia artificial para Ujú. validar algunos conceptos o algunas ideas, pero, pero estamos ahí hablando sobre algo que acabamos de leer, sobre un contexto que necesita tu opinión, tu punto de vista, que necesita una co-construcción en vivo y pues eso ha funcionado para poder salir de ese, ¿qué hacemos con la IA? Con la IA. Y lo que te digo es generar esos debates. Ujú. O por ejemplo, este semestre no, aunque todavía lo estoy pensando para el final. Pero el semestre pasado los ponía a ver películas. Entonces veíamos películas de estrategias de mercadeo.
y cómo la relacionan esas películas con el entorno actual. Entonces, por decir algo, ven The Founder, que es la película de McDonald's, de cómo McDonald's llegó a ser lo que es ahora. O Air de Nike, que es la historia de Michael Jordan, como... ¿Sí? Esas dos películas, ¿cómo se relacionan, por ejemplo, con Frisbee? En el entorno universitario. Ahí sí toca, claro. Entonces, Sí, no puedes entonces usar. claro, la inteligencia artificial, el sabio, te va a hacer los vínculos. Incluso si le mencionas, ven, ¿y qué pensaría Kotler? Que es uno de los gurús de mercado, entonces seguramente les dará ideas. Pero ellos, que saben que es frisbee dentro de la universidad, que es muy distinto a cualquier frisbee que hay en la ciudad, porque está dentro del campus, van a tener que tomar una decisión. O las hermosas, que O es las una cosa tan hermosas. icónica de acá O de las la uni. hermosas. Sí, exacto. Entonces, pero mira que es muy particular. Mira, por Que es ejemplo, una tienda, es una panadería muy icónica de acá de la universidad. y que te dicen hermoso, Te dicen hermosa. hermoso. Hola hermoso, hola hermosa. Pero mira, por ejemplo, frisbee. Es bastante particular. Normalmente, ¿cuáles son los días donde más demanda tiene frisbee? Sábados y domingos. Pregúntame si el frisbee acá abre los domingos. No. Ujú, ¿Pero por qué sé? Pues porque estoy aquí en la universidad. ujú. La pregunta es, ¿el sabio de inteligencia artificial sabrá eso? Puede que sí, puede que no. Llevemos esto al contexto empresarial. Ujú. ¿Cómo hoy las empresas que no están usando inteligencia artificial, pongámonos en el rol de consultor, o sea, una empresa que está apenas como mirando cómo es que tiene que usar la inteligencia artificial, todavía está dudosa y nerviosa por temas de derechos de autor o por temas de la información que yo estoy cargando ahí, si es privada, si no. Ujú. ¿Cómo empieza a sumergirse en inteligencia artificial? ¿Cómo empieza a subirse a la dinámica de IA? Más o menos IA para dummies, sobre todo en esas industrias que son más difíciles, el agro, la maquinaria pesada, o sea, que es como, ¿cómo me subo a a la Mira, Caro, inteligencia ahí artificial? es bastante sorprendente. Es bastante sorprendente porque hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes empresas, desde la chiquita hasta la grandota, como dicen, Ujú. o la multinacional, y uno dice, plop, perdón, ¿cómo así que no utilizan inteligencia artificial? Ahorita que estamos, antes de que estamos hablando afuera, yo te comentaba que normalmente yo en mis cursos empiezo con algo que se llama radiografía de la inteligencia artificial. Porque uno de los retos que tengo yo es saber el nivel de mi grupo, o al grupo de personas a quien le estoy dando. ¿Por qué? Pues porque si soy muy básico y es un grupo muy alto, pues van a decir, ay, otra vez me van a explicar esto. O puede pasar todo lo contrario, empiezo súper arriba, como digo yo, empiezo con álgebra y no apenas saben sumar y restar. Entonces, en la mayoría de los casos me pasa el segundo escenario, saben solo sumar y restar, Incluso en las empresas grandes. incluso en las empresas grandes. Lo más particular de todo, Caro, es que la mayoría de las empresas, por defecto, tienen ya una inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque las empresas básicamente se manejan en dos ecosistemas grandes. Microsoft O Google. o Google. Ujú. Y digamos que porcentualmente Microsoft tiene el 80% de las empresas y el otro 20% es Google. Entonces la pregunta es, ven y las otras, ¿dónde entran? Pues lo que es ChatGPT, Cloud, ¿esas qué? Esas lo que están haciendo es que se están metiendo Conquistar las casas. a trabajar conjuntamente con las otras. Ah. Entonces, ¿qué está pasando? Que ya hay empresas donde no solamente está Microsoft, sino que también convive con un ChatGPT o incluso con Cloud. Mira. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría, como te decía, la gran mayoría de las empresas, Microsoft, un 80%. Copilot. Copilot. ¿Y Copilot qué tal es, pues, o sea, comparado con las funciones, me refiero, porque uno no lo escucha tanto como Lo que pasa, ChatGPT, como Claude, exacto. como ¿Qué pasa? Gemini? Copilot tiene una super ventaja. Como yo siempre trato de aterrizar todo
a un lenguaje muy coloquial, digámoslo así, resulta que la familia de Copilot es muy amplia y se quieren mucho entre todos. ¿Listo? Sí. Copilot tiene su hermanito mayor que es Excel, tiene otro hermanito que es PowerPoint, tiene otro hermanito que es Word, otro que es Teams, otro que es Outlook, SharePoint, OneDrive. Todos son la misma familia y se quieren mucho entre ellos. Entonces la interacción entre ellos es full fluida. Como dicen por ahí, se piden un favor y sin problemas. Entonces, básicamente, la comunicación entre ellos es muy sencilla. Es lo que se llama, son comunicaciones nativas. ¿Sí? No hay problema de nada. Lo que no pasa, por ejemplo, con un ChatGPT. Un ChatGPT no es que no se converse con Microsoft, porque sí se conversa, pero no tiene tanta facilidad como si la tienen, por ejemplo, en Copilot. ¿Sí? O incluso un cloud. Un cloud también puede coexistir integrarse con Microsoft, pero no de la forma tan fluida, nuevamente, como lo hace Copilot. Sí, entonces, ¿qué pasa? En temas personales, Cloud, ChatGPT son muy fuertes, pero no tan fuertes como Copilot en el tema empresarial. ¿Pero qué significa que se integra? O sea, que yo le digo a Copilot, ayúdame a hacer esta presentación y me la hace en PowerPoint más fácil que otras. Sí, exacto. Ok. Incluso cuando tú abres el Copilot Chat, tú le dices, hazme una presentación, blan, 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 blan. Eso le dice al hermanito mayor, PowerPoint, venga, hágame la presentación y... Eso no hay que esperar turno, no hay que hacer nada, todo fluye. Incluso Copilot fue de los primeros que coexiste en el aplicativo de PowerPoint. O sea, tú abres PowerPoint y tú ves un icono de Copilot. ¿Y qué le puedes pedir? Puedes hacer cambios de imágenes, cambios de letra, revísame la ortografía, agrégame una diapositiva, ese tipo de cosas, entre otras. Cámbiame el idioma. Ahora, ¿qué pasa? Eso también pasa, está pasando con Cloud. Cloud también ya se integra a esos ecosistemas. Incluso ChatGPT está haciendo ya ciertas integraciones. Ok. Si pudieras hacer como un checklist, literal, IA para principiantes en una empresa, una empresa que está cero familiarizada con la inteligencia artificial y quiere empezar, tú le dirías, bueno, empiece con 1, 2, 3, 4, o sea, usando esto para esto, usando esto para esto. ¿Cuál sería ese checklist básico? Más que el checklist básico es saber quién va a hacer el curso. Te lo digo por qué. Porque la adopción de la inteligencia artificial no puede venir de los mandos medios ni de los mandos bajos. Debe venir desde los mandos superiores. Okay. Hablemos del nivel directivo, o sea, los directivos de una empresa. Exacto. Entonces, si hablas de los directivos de una empresa, venga, lo primero. ¿Cómo le estamos preguntando a la inteligencia artificial? Volvemos al tema del prompt. ¿Cómo estamos estructurando los prompts? Eso es lo primero que se enseña. ¿Sí? Y ahí hay diferentes frameworks. Hay el famoso RTCF, que es el rol, texto, contexto y formato, que ese es el más conocido. Aunque ya con todos esos avances de los motores de conocimiento, el rol ha ido desapareciendo. ¿Y por qué? Porque ya estos nuevos motores de conocimiento vienen entendiendo que ya no necesita que le digas, eres un experto en análisis de mercado, no. Ya le entiende que si le estás preguntando por temas de mercadeo, estás esperando que se comporte como un experto en mercadeo, por ejemplo. Pero eso es lo primero, venga. Y ya entonces empezar a entender qué puedo hacer yo con inteligencia artificial y cuáles son los alcances. Por ejemplo, un directivo de una empresa, un gerente general, pongámosle así, ¿para qué puede usar la inteligencia artificial hoy? Sonará muy cliché, pero para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, optimizar tiempos en la revisión de correos. No estoy diciendo que la inteligencia artificial revise los correos, responda a los correos, pero sí que se los revise. Listo. Para generación de presentaciones o
para generación de presentaciones, para revisión de agendas, y ya entonces a empezar también a mirar qué procesos dentro de mi organización puedo empezar a hacerlos viables para que sean tomados por inteligencia artificial. Para analizar decisiones, tal vez, analizar otras perspectivas de decisiones. Hay una cosa muy interesante, seguramente nos ha pasado a todos, que cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, digamos que muchas veces nos nublamos. Uh-huh. Sí, entonces ahí es interesante lo que tú mencionas, ese apoyo a la inteligencia artificial. Yo le cuento a la inteligencia artificial, venga, tengo esta situación, estamos hablando desde el punto de vista empresarial, Uh-huh. ¿qué decisiones podemos tomar? Cierto, ella tiene una visión muy amplia, incluso se sale del contexto, porque yo muchas veces no le doy el contexto completo, entonces me da complementos o ideas que yo no tenía mapeadas en él. Como digo yo, me da una luz en la oscuridad que llegó, vení, qué tan interesante. Sí. Por ejemplo, para analizar tendencias, para revisar información para aprender sobre un tema que necesitas rápidamente y recopilar información sobre un mismo tema. Por ejemplo, el tema de aprender, como digo yo, es un caso aparte. ¿Por qué? Porque el tema de inteligencia artificial para aprender está, como digo yo, full volada. Full volada es porque, como bien lo decías ahorita, la inteligencia artificial es complaciente. Tiene la paciencia del santo Job, como dicen por ahí. O sea, para aprender es maravillosa. Es maravillosa porque, por ejemplo, yo a ti te puedo explicar. Te puedo explicar sumas y restas. ¿Te equivocaste la primera vez? Listo, Caro, venga, yo vuelvo y le explico. La segunda vez. La tercera vez. Ay, no, hacele voz. Cuarta. No, este es un caso perdido. Venga, yo le presto la calculadora. Sí. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial tiene lo que te he comentado ahorita, esa paciencia. Te explica, te busca la forma desde lo más básico, simple, para que tú puedas entender. Entonces, para aprender cosas es full interesante. Por ejemplo, mi hijo de 6 años tiene un asistente, se llama Orión, y hay veces lo ponemos en el carro. Entonces él empieza a preguntar por animales del mar, pero animales súper raros. En estos días, o animales o mitos, porque en estos días le empezó a preguntar por el monstruo del lago Ness en Escocia. Entonces Orión le empezó a contar, primero que no hay una prueba real de que el monstruo del lago Ness exista, pero le empezó a explicar. Y él le empieza a preguntar por otros animales. El pez linterna, el pez tigre, bueno, un sinnúmero de cosas. Y le va explicando. Y él le va preguntando. Maestro. O sea, como que le va enseñando cositas. Le va enseñando cositas. Qué hermosura. Le va enseñando cositas. Obviamente, pues no es el amigo invisible, pues para que aquí nadie se asuste, pues. Oliver, ya para acá vamos cerrando. El futuro de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la IA? Ahorita casualmente en la mañana andaba sentado con una persona y básicamente creo que una gran mayoría de las personas nos asustamos porque va muy rápido. Sí, va muy rápido, entonces uno dice, pucha, ¿esto hasta dónde va a llegar? Entonces uno oye lo que pasa con esta inteligencia artificial de cloud, mitos, que la tuvieron que básicamente limitar porque tiene un conocimiento que todavía no es controlable, digámoslo así. Pienso que hay una cosa muy importante. ¿Para dónde va? Pues difícil saberlo. Difícil saberlo, sí. O sea, que yo te diga, no, es que todavía faltan, no sé, 20 años para que hayan robots en los salones de clase y en clase. Puede que eso se demore 20 años, como puede que se demore 30, como puede que se demore 5 años. Por los cambios que estamos viviendo. Pero lo que sí soy consciente y lo que yo les digo a todas las personas
es súper importante que se monten en el carro de la inteligencia artificial. Que aprendan del tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque eso finalmente en el corto plazo va a ser una competencia adicional que vas a necesitar en el campo laboral. Si no la tienes, va a llegar otro que sí la va a tener y ahí es cuando, chao. Ahora, el hecho de que por ahí dicen, es que va a quitar muchos puestos de trabajo. Entonces yo siempre traigo a colación cuando el hombre se transportaba anteriormente con carros de tracción animal. Listo. Y ahí los que tenían la plata eran los herreros. ¿Y los herreros por qué? Pues porque obviamente cambiaban las herraduras de los caballos, hacían mantenimiento de los caballos, etc, etc. Llegaron los vehículos. ¿Qué pasó con los herreros? Los herreros tenían dos caminos. ¿Se quedaban todavía buscando herrar caballos y mantener caballos? ¿O se transformaban y empezaban a mirar cómo poder hacer mantenimiento de los carros? Seguramente los que se transformaron para hacer mantenimiento de carros, pues pudieron seguir subsistiendo económicamente. Los que se dedicaron solamente a los caballos, pues seguramente les desaparecieron. Entonces aquí es, ahora, nos transformamos, nos adaptamos y nos apalancamos con el tema de inteligencia artificial, porque finalmente el tema de inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo en cosas que son muy operativas, que ese es el otro quick. Todo lo que tenga que ver con operatividad, con temas repetitivos, pues venga, póngale inteligencia artificial a que haga ese trabajo mientras que usted hace otras cosas. Total. Sí. Un mensaje final para los líderes que han llegado hasta este momento del episodio y que pues están en ese día a día y están empezando a usar la IA o de hecho ya la usan, pero quieren un mensaje también como de un profesor que tiene una visión más amplia sobre este tema. No, mira, yo creo que el mensaje es muy claro y es que impulsen la implementación de la inteligencia artificial en sus equipos de trabajo. Que generen cosas muy bien estructuradas, porque ese es otro punto interesante. Que uno llega a las empresas y no hay una claridad, no hay una estructura de los proyectos, perdón la expresión, es un desorden. Entonces es muy claro que deben de tener un norte para dónde van y aterrizar el tema de inteligencia artificial. Empezando, como bien lo decías tú, por la parte directiva, donde se deben de formar para entender cuál es el alcance que quieren de la inteligencia artificial en sus empresas. Creo que ese es el gran mensaje para los directivos. Oliver, gracias. No, me encantó esta conversación. Creo que es muy útil y muy ilustrativa para este momento en el que estamos y para dónde vamos también con la inteligencia artificial, para no tenerle miedo, para saber que es importante, que es útil, que nos puede servir mucho y al mismo tiempo, pues que no nos va a reemplazar como seres humanos, que tiene unos límites, que hay cosas para las cuales la podemos usar con tranquilidad y hay cosas que, pues, que finalmente la relación humana y nosotros como seres humanos, pues seguimos acá, que todavía no nos ha reemplazado. Entonces, gracias por tu conocimiento.